Bueno, vamos arrancando porque quería preguntarle algunas cosas. Eh, Bueno, ¿se, se escucha bien? ¿Volumen está bien? sí, profe. Bueno, perfecto. Eh, bueno, supongo que han estado leyendo los apuntes. Eh, ¿Qué les parecen los apuntes? ¿Están claros? Eh, no sé si tienen alguna duda respecto a los apuntes. Yo por ahora voy o sea, clase por clase. Todavía no he adelantado mucho los apuntes porque, bueno, estoy con otras materias también, pero por ahora están bien, digamos. Sí, Se estamos. entienden, aunque o que digamos son, digamos, minuciosos, por ahí hay que prestarles bien atención al leerlo. Hay que darle una buena leída. Sí, lo importante es hacer yo recomendaría que los primeros hagan una lectura rápida y por ahí vayan, eh, digamos, viendo algunos aspectos particulares. El tema de organización digamos, organización laboral o en algunas materias se llama organización industrial, algunos se llama organización de la producción. eh, digamos, hay una afinidad general respecto a los temas que se abordan, porque ustedes no pierdan de vista que cuando empiezan a desarrollar digamos, las actividades de la higiene y seguridad, digamos, la función de ustedes no va a estar limitada solamente no sé, a inspeccionar o auditar un cierto frente de trabajo, sino que van a hacer, van a necesitar tareas, digamos, de tipo organizativa para el trabajo. Así que es importante tener en cuenta estas cuestiones, porque, a ver qué dice en el chat. Bueno, cualquier cosa que no escuchen bien, avísenme, porque yo no, a ver, avísenme porque yo no me doy cuenta. No tengo aparentemente, todo funciona bien, pero bueno, como le decía, eh, estuvimos viendo un poquito, digamos, el desarrollo de la organización. Es fundamental analizar, este, digamos, la actividad laboral, cómo se fue desarrollando, porque sin duda estamos ante una nueva puerta ahora, con el tema del COVID y y digamos y el tema de las relaciones humanas y el trabajo, porque ustedes, como habrán visto, y concretamente el apunte no va a tener nada específico respecto a a los inconvenientes que están surgiendo desde el punto de vista organizativo en las empresas como consecuencia del tema de la pandemia, la cuestión de que no hay presencialidad. Yo creo que esto, eh, en un tiempo más van a aparecer estudios respecto a qué pasa con la organización industrial, la organización del trabajo, la organización de la producción, que son todos más o menos, son aproximadamente sinónimos.
¿Qué pasa con la cuestión de la pandemia? Eh, Porque yo lo que les puedo decir es que en Argentina, quizá ustedes ya lo sepan, se había estado desarrollando mucho la cuestión del trabajo este, en forma virtual mucho antes de la pandemia. O sea, había empresas en la Argentina eh, que eran empresas organizadoras digamos, que organizaban proyectos. Digamos, cuando digo proyectos podían ser obras o construcciones. Y a una empresa Accenture en particular que yo conozco, tenía emprendimientos. Cuando digo emprendimiento podía ser una obra, una, em, una organización de tipo, digamos, de producción. Y ellos gerenciaban, esta empresa Accenture, gerenciaban en muchos lugares del mundo y utilizaban sistemas virtuales porque tenían, supongamos, por ejemplo, un determinado proyecto, por ejemplo, no sé, en la China, y participaban personas que vivían, que estaban radicadas en la India, que estaban radicadas en Inglaterra, que estaban radicadas en Argentina, y se hacía mucho trabajo virtual, digamos, reuniones virtuales. De hecho, por ejemplo, hasta donde yo sé, la empresa esta Accenture en Argentina tenía oficinas en Buenos Aires, en la capital federal, al cual asistían algunos de las personas que trabajaban en los proyectos, los que trabajaban localmente, iban una vez por semana en un cierto horario y eso era todo. Después el resto se manejaba todo virtual. O sea, yo conozco experiencias de personas que tenían contacto con así diario con gente en la India, digamos, o en Pakistán, o en Australia, y estaban abocados a un proyecto determinado en la China, por ejemplo. Así que, por supuesto que todavía no hay mucha experiencia en cuanto al rendimiento, o sea, experiencia hay, lo que pasa es que esté consolidado en función de informes y lo que se llaman papers, o sea, informes, propuestas, digamos, de análisis de las realidades. Así que bueno, a lo que voy es que yo creo que nosotros, o sea, cuando digo nosotros, digo yo, ustedes, y se van a encontrar cuando de alguna forma se estabilice esta situación de la pandemia, nos vamos a encontrar con situaciones a resolver. Y bueno, eso va a requerir, uno para resolver problemas tiene que saber, digamos, bueno, tiene que identificar cuáles son los hechos y porque conceptualmente hay muchos que se equivocan y cuando yo he participado en reuniones a donde se empieza a hablar y concretamente el motivo de la reunión era resolver un determinado problema. Y en realidad, muchas veces lo que uno tiene de ese problema no es el problema en sí, son hechos. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene fiebre, el problema no es la fiebre. La fiebre es un hecho. Es, uno tiene fiebre, es un hecho
Eh, y que el problema que uno tiene que resolver es lo que da origen a esa fiebre. Entonces es fundamental la diferencia entre los hechos y el problema, que no es lo mismo. Muchos confunden una cosa con la otra. Así que, bueno, y esto es importante ustedes cuando estén trabajando de diferenciar los hechos. Los hechos son cuestiones que uno puede medir y la diferencia con cuál es el problema. O sea, yo le di un ejemplo muy sencillo de, de alguien, una persona con fiebre y o sea, ese es el hecho, tiene fiebre, ¿cuál es el problema? Porque se puede dar, por ejemplo, en la actividad laboral, que ustedes encuentren, por ejemplo, personas que, que se resfríen con mucha frecuencia. Entonces, el hecho es eso, no es un problema que se resfríen. El problema es que puede estar resfriando porque la ropa de abrigo que se les da a los trabajadores no es la adecuada, porque el régimen de trabajo no es el adecuado, porque las personas no usan la ropa, se puede dar todas esas cuestiones, ¿no? Pero es importante diferenciar. Bueno, entonces hoy pensaba comenzar con la unidad 9, que son técnicas de organización. Acá vamos a ver algunas cuestiones importantes, ¿no? O ¿cómo les podría decir? Importante de analizar y de reflexionar. Muchas de estas cosas uno tiene que reflexionar respecto a lo que yo estoy diciendo. Uno tiene que analizar los hechos, porque a veces el problema no es un problema, sino que es un hecho. Eh, entonces, la organización es fundamentalmente una tarea de administración. Como ustedes sabrán, hasta ahora hemos estado viendo digamos, en los estudios de Fayol, fundamentalmente, porque recuerden ustedes que Fayol era una persona que estaba orientado fundamentalmente a la parte, yo diría, a la parte pensante de una situación laboral. O sea, eh, a veces, y en esta tarea de la organización, a veces es importante eh, tener ciertas herramientas para ir resolviendo los problemas, y la organización requiere tener cierta, digamos, cierta análisis para poder llegar a resultados adecuados. Ustedes vieron que yo, para hacer un planteo de una organización, yo tenía que, a ver, yo tenía que tener tener en cuenta ciertas cuestiones. Así que vamos a escribirlas un poquito, porque siempre bueno, entonces, los elementos fundamentales los elementos determinantes
serían los objetivos. Esto ya lo vimos en unidades anteriores. Políticas. Organización estructural. El personal que tenemos. Los planes. El control. Los sistemas. Disciplina. Y la moral. Acá es importante cuando uno está trabajando. Acá es importante cuando uno está trabajando, de alguna forma, ir, digamos, separando estas cuestiones, qué objetivos tenemos, las políticas, la organización estructural. Acá es importante en cuanto en qué organización nosotros nos encontramos o nos vamos a encontrar. Ustedes digamos, cuando ustedes ingresan a una empresa, ustedes van a encontrar, supongamos que ustedes ingresan a una empresa y en un cierto sector, ustedes van a encontrar una cierta organización estructural existente, se van a encontrar con personal, o sea, con perfiles de personas que ya están trabajando y que a veces ustedes no pueden incidir. Por ejemplo, en la actualidad está prohibido el despido del personal, así que, por ejemplo, si ustedes entran con una organización, si ustedes quieren modificar la organización estructural y porque ven que no funciona y además necesitan hacer algunos ajustes en cuanto al personal que ustedes disponen, cuando yo digo ajustes, ustedes piensen que ustedes están trabajando en una empresa y si ustedes de alguna forma determinan que el personal que está en ese sector no es el adecuado, entonces ahí van a tener que tomar una decisión. O sea, la decisión concretamente es, a veces uno necesita reubicar el personal en otros sectores o hay veces que el personal no lo pueden reubicar en otra actividad. Por ejemplo, yo lo he visto, por ejemplo, en empresas dedicadas, por ejemplo, a la actividad petrolera, algunas empresas de servicio, al personal sirve para hacer una tarea en el campo, pero si no se adecúa al equipo de trabajo, o sea, cuando digo equipo de trabajo, al equipo, digamos, desde el punto de vista personal, no se adecúa o no se amolda a trabajar en equipos, en grupos, uno no tiene otra actividad para darle, o sea, no lo puedo derivar, no lo puedo mandar a hacer otra actividad porque no tengo otra actividad y entonces no, la única posibilidad que queda es tener que despedir. Así que eh, eh, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la parte de personal, que se está en cuarto lugar, ustedes recuerdan que aquí
tanto Fayol como Taylor habían analizado, digamos, y habían dividido tareas, con lo cual nosotros cuando estamos hablando de personal tenemos que tener en cuenta eh, que es importante que el personal tenga los conocimientos específicos para la tarea que está desempeñando, eh, pero además una instrucción general, o sea, no demasiado orientada hacia una actividad en particular. Es importante conocer si tiene experiencia anterior. Esto es muy importante nosotros que estamos en la actividad de control, auditoría en la obra, porque cuando uno manda a una persona, cuando uno está a cargo de un grupo de trabajo, eh, tiene que conocer al personal con quien trabajo y saber, por ejemplo, qué experiencia anterior tiene, qué resultados se han obtenido, cómo se ha desenvuelto, eh, qué, qué tipo de persona es, qué personalidad tiene. Todas esas cosas nosotros vamos a tener que ir integrando para lograr un objetivo, digamos, los objetivos que es el punto uno de nuestro listado. Eh, También tiene que saber qué tipo de controles respecto a las tareas se va a disponer, qué tipo de controles nos imponen a nosotros, o sea, así como nosotros vamos a controlar, hay otros que van a controlar lo que hacemos nosotros, así que esta es una tarea, digamos, es una tarea, digamos, que se extiende a todos los organigramas de la empresa. Eh, ¿Qué sistemas tenemos? ¿Cómo trabaja el conjunto? ¿Cuáles son los procedimientos? Eh, ¿Cómo están el personal? ¿Cómo se siente respecto a, a cómo se está trabajando y qué opinión ustedes van a encontrar en ciertas empresas? El personal está muy identificado y siente cierto orgullo de pertenecer a la empresa. No es, no necesariamente en todas las empresas pasa lo mismo, ¿no? Pero es muy interesante, importante ese tipo de aspectos, ¿no? Porque uno por ahí tiene que reconstruir un sentido de pertenencia del empleado en la empresa. Bueno, en las empresas la disciplina es el comportamiento ordenado del personal, es decir, el personal tiene que actuar de acuerdo a reglas, procedimientos y prácticas que hay en la empresa. Algunas de estas prácticas ustedes van a encontrar que están escritas y otras prácticas vienen de, digamos, de costumbre. Ustedes se acuerdan que en la organización que habíamos visto, la organización informal, eh, tiene mucho de esto de no estar, digamos, explicitado los procedimientos, sino que ya se dan por tradición. Eh, la moral, que es un elemento, está relacionado con las actitudes mentales y espirituales del individuo o del grupo. ¿Se acuerdan? Esto es importante. La moral es importante, por ejemplo, cuando estamos ¿se acuerdan en la parte de comunicación? Que nos interesaba cómo llegaba la comunicación al personal, cómo lo tomaban, porque no es lo mismo una persona que está muy estimulada digamos, en pertenecer a la empresa,
que una persona que objeta todo, todo lo que se hace porque piensa que está todo mal. Así que eh, una organización es una forma, es la forma que toma cualquier asociación humana. O sea, la forma que toma cualquier asociación humana eh, no es, digamos, es como se, digamos, ustedes recuerdan en la experiencia de la General Electric, eh, que en un determinado momento se experimentó y se vio que había una cierta organización que se daba dentro del grupo que no estaba explicitada previamente, pero que se daba natural, con el fin de lograr un fin determinado, o sea, en ese caso era la producción. Eh, si tenemos dos personas trabajando, ya tenemos un principio de organización, porque si hay dos personas trabajando, de alguna forma van a tener que organizarse ellos para poder hacer las tareas. Eh, entonces, ¿qué significa organizar? Bueno, organizar, o qué se entiende por organización desde el punto de vista práctico, es organizar significa dividir el trabajo en varias partes según un determinado criterio, o sea que puede ser de acuerdo a las aptitudes de cada uno o digamos, la afinidad que tenga, relacionado con las partes del trabajo que se van a realizar y aclarando responsabilidades, autoridades, o sea, quién es la autoridad, quién tiene la autoridad, qué objetivo, o sea, la organización lleva consigo toda una serie de explicaciones. Eh, bueno, acá hay una cuestión importante, es que es necesaria organización. Bueno, es, digamos, desde el punto de vista, no se ha podido demostrar de que la organización es negativa. Siempre algún tipo de organización se necesita eh, eh, para llevar a cabo los objetivos empresariales. Eh, eh, acá, acá es importante el tema de organización, porque a veces digamos, los cuadros directivos necesitan, se observa mucho que en la organización de empresas, hay personas que tienen problemas para conectarse con, con los distintos trabajos que se hacen y, digamos, con los detalles, porque a veces uno necesita, más que tener una visión general, uno tiene que ir viendo detalles de las tareas que se están haciendo, a ver si realmente eh, se están haciendo como deberían ser. ¿Se acuerdan que ahí está el tema de control? Por eso, en cierta forma, nosotros controlamos las tareas. Eh, Ustedes habrán escuchado hablar que, por ejemplo, acá se está hablando mucho del Plan Marshall. No sé si habrán escuchado el Plan Marshall que lo están comentando ahora. ¿Alguno lo ha escuchado? Bueno, el Plan Marshall fue un plan que se diseñó después del fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, estaba Europa devastada y
economistas digamos, de distintas ramas e ingenieros, diseñaron lo que fue el plan de digamos, recuperación de los países que habían estado sometidos a la guerra. El conocido, era un economista, Alfredo Marshall, muy nombrado últimamente porque, y yendo al tema del COVID, que dicen que después que termine o que entremos en una nueva etapa en esto de que estamos hablando de la cuarentena, el fin de la cuarentena, vamos a necesitar una especie de plan Marshall para volver a organizar el mundo civilizado, digamos. Marshall consideraba que había tres factores fundamentales o factores básicos de la producción, que era la tierra, el trabajo y el capital. Y lo que él proponía es que había que organizar los tres factores para poder lograr una utilización productiva adecuada. Digamos, el actual propietario o directivo de una empresa actualmente tiene muchísimas más cuestiones que analizar que aquel industrial o dueño de una empresa del siglo XIX. Digamos, una empresa debe ajustarse al mercado cambiante. Ustedes imagínense las condiciones económicas en la actualidad tienen una fluctuación muy importante. O sea, seguramente que alguno de ustedes debe tener noticias de cuánto está el dólar blue, de que bajó, de que subió. Estas cuestiones, digamos, al inicio de la revolución industrial, estaban bastante estabilizadas, digamos, no eran cuestiones, digamos, que variaban con mucha frecuencia. O sea, había una cierta organización, digamos, no productiva, pero organización de la sociedad, que no tenía estos problemas. Pero actualmente hay fluctuaciones de mercado, hay los sindicatos, por ejemplo, que en aquel entonces no había, son muy importantes. El gobierno ha comenzado a inmiscuirse en la producción. Hay avances tecnológicos constantes que uno, para poder tener éxito en el negocio o en la actividad, y hay que tener esto para poder tener éxito, si no, pues vamos a sucumbir. Ustedes tengan en cuenta que la empresa privada es una organización que no tiene anticuerpos, o sea, si se enferma, puede desaparecer tranquilamente. Por ejemplo, las empresas públicas tienen una ventaja sobre la empresa privada, de que la empresa pública, si da pérdidas, no tiene ese drama de dejar de existir, porque el Estado siempre
siempre, nunca deja morir a sus empresas. Mientras que un empresario, una persona que se embarca en una cierta, digamos, plan de producción o un emprendimiento, si le va mal, se terminó, digamos, se quedó, la suerte de él depende del éxito. Entonces, el nuevo ejecutivo o nuevo propietario o nuevo industrial tiene que tener una serie de herramientas, tiene que tener autoridad, unidad de mando, jerarquía, dividir el trabajo, eh, tener conocimientos específicos para la tarea que va a hacer. O sea, yo no puedo tener una empresa constructora y después el día de mañana dedicarme, no sé, a hacer un, una explotación de una chacra, digamos, porque son actividades totalmente distintas, si bien organizativamente pueden tener algunos factores comunes, pero este, es fundamental. Eh, Acá nos vamos a encontrar, cuando empezamos a analizar el trabajo, en el concepto de la división del trabajo. La división del trabajo es algo que es natural, o sea, ustedes, si miran alrededor de ustedes, los organismos eh, tienen, los organismos están divididos en células, eh, eh, las células se combinan en órganos, los órganos conforman a, no sé, a una planta o un animal, una persona, o sea, ahí hay un principio de división de trabajo que cada parte tiene un fin específico. Eh, bueno, esto de lograr coordinar o lograr que la división del trabajo sea más efectiva es uno de los objetivos principales de cualquier administrador. Bueno, se está por terminar el tiempo, así que seguimos, no sé cuánto me queda, pero se debe estar por cortar. Así que seguimos en 10, 15 minutos, después que termine de compilar esto. Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe. ok.